A continuación, lenguaje y literatura. Primer año de bachillerato. El informe y la corrección de textos. Bienvenidas y bienvenidos a su franja educativa Aprendamos en Casa. En esta ocasión profundizaremos en el tema del informe, el cual iniciamos la semana pasada. Para ello me acompaña nuestro amigo Oliver, quien también es docente en las teleclases. Bienvenido, Oliver. Gracias, Francisca, por la invitación. Me encuentro muy emocionado por estar aquí con ustedes para compartir un poco sobre el informe. Sí, fíjate que esta semana queremos concentrarnos en la redacción del informe y en algunas normas básicas de ortografía que están implicadas en el mismo. ¿Será que tú nos puedes ayudar? Sí, con el estudiantado de tercer ciclo hemos trabajado informes, conocemos la estructura, algunas características y hemos hecho varios ejercicios. Si quieres, hacemos un ejercicio mental. Sí, me parece muy bien, Oliver. Está bien. Todas y todos piensen en una película que les guste. A mí me gusta mucho La vida es bella. Está bien, retomemos esa película. La vida es bella. Pero antes de pasar, Francisca, a conocer más sobre la película, ¿podrías darme otras nociones que tengas sobre el informe? Sí, claro. El informe es un documento en el que recogemos información de forma sistemática, datos, resultados de una investigación y damos a conocer a alguien más esa información. Por lo general utilizamos lluvias de ideas, un resumen. Eso es lo que hemos presentado antes como parte del tema. Está bien, Francisca. Has dado dos elementos muy importantes que se deben tomar en cuenta en el informe: la sistematización y la información. ¿Por qué? Porque el informe va a sistematizar toda la información y eso lo vamos a aplicar a la película La vida es bella. Si quieres, Francisca, podemos pasar a ver un corto sobre La vida es bella. Sí, me parece. Veamos. La vida es bella es una película italiana que fue estrenada en el año de 1997 bajo la escritura, dirección y actuación del cineasta italiano Roberto Benigni. Llegó a ganar 3 Oscar de la Academia al mejor actor, la mejor banda sonora y también a la mejor película extranjera. Presenta una historia ambientada en la Italia de la Segunda Guerra Mundial, en donde un hombre italiano judío es llevado al campo de concentración junto a su hijo de 6 años. Durante el desarrollo de la historia se puede ver cómo este padre hace lo posible no solo para mantener a su hijo a salvo, sino para ocultarle la terrible crueldad que los rodea, recreándole otra situación. La película está basada en la experiencia real de Romeo Salomí, quien logró sobrevivir al Holocausto nazi y permitió a Benigni hacer pública su historia. Qué interesante la película, Francisca. ¿Podrías contarnos más por qué te gusta? Hay muchas razones, sobre todo porque es un drama histórico, pero hay una en particular. ¿Cuál? Sobre todo por cómo la familia enfrenta las dificultades de la vida, así como la familia salvadoreña tiene que enfrentarse a diario con muchas dificultades. Qué bien, Francisca. Sabes que esa forma como nos has dado la información sobre la película, puedes hacerlo en un informe, porque el informe lo que trata es sistematizar la información. Sí, así es. La información de un informe es objetiva, además busca la coherencia y la claridad. Recuerda, Oliver, que el informe es un tema eminentemente expositivo. Sí, y esa característica que dijiste anteriormente, que debe ser objetivo, es de suma importancia, porque el informe no puede tener cosas subjetivas, sino que debe ser objetivo. Muy bien, aunque puede hacer uso de la argumentación, incorpora elementos objetivos. Sí, Francisca, debe incorporarlos y debe hacerlos de forma sistemática. Sí, muy bien. ¿Qué te parece, Oliver? Si ahora vemos algunos ejemplos de informes. Para ello, quiero pedirte que por favor, si me ayudas,
puedes buscar en biblioteca un ejemplo de informe. Está bien, me parece excelente. Sí, pero antes vamos a una cápsula sobre ortografía. Está bien. ¿Sabías que la palabra solo ya no se tilda cuando es adverbio, como antes se tildaba, haciendo uso de la tilde diacrítica para diferenciarlo de solo con función de adjetivo? En ambos casos, la Real Academia Española recomienda no tildar. Solo quiero un vaso con agua. Me quedé solo en casa. ¿Qué hace, Francisca? Hola, Oliver. Fíjate que estoy revisando informes que recibí esta mañana. ¿Y a ti cómo te fue en biblioteca? Muy bien, encontré un informe que creo que nos puede servir mucho en la escuela, un informe sobre la lectura. Ah, qué interesante tema. Aquí también he encontrado algunos temas como la lectura, el tema de las redes sociales y también encontré este informe que aborda el tema del calentamiento global. Qué temática más interesante y que creo que a todos nos debe importar ese problema. Sí, por supuesto. Y sobre todo me llamó la atención el informe por el uso de las fuentes y por la capacidad para poder resumir y citar la información. ¿Qué te parece si vemos un fragmento? Me parece muy bien, veámoslo. Informe especial de las Naciones Unidas sobre los impactos del calentamiento global. En muchas regiones y estaciones del año se está experimentando un calentamiento superior al promedio mundial anual y particularmente en el Ártico el calentamiento llega a entre el doble y el triple. Por lo general, el calentamiento es mayor en la Tierra que en el océano. Se han detectado tendencias en relación con la intensidad y la frecuencia de varios fenómenos climáticos y meteorológicos, extremos en lapsos durante los cuales se produjo un calentamiento global de aproximadamente 5 grados. Los riesgos relacionados con el clima para los sistemas naturales y humanos son mayores con un calentamiento global de 1,5 que los que existen actualmente, pero menores que con un calentamiento global de 2 grados. Esos riesgos dependen de la magnitud y el ritmo del calentamiento, la ubicación geográfica y los niveles de desarrollo y vulnerabilidad, así como de las opciones de adaptación y mitigación que se elijan y de su implementación. Oliver, el fragmento que acabamos de observar nos muestra un texto informativo con mucha objetividad, así como un uso de lenguaje claro y sencillo. Ahora que mencionas objetividad, Francisca, me queda una duda. ¿Qué es la objetividad? La objetividad es la capacidad de describir un hecho con independencia de las emociones y sentimientos. Ahora bien, nuestros estudiantes tienen en su guía de autoaprendizaje de la semana 3 un texto muy similar, titulado Los desafíos del cambio climático en el siglo XXI. Sobre el mismo tienen que elaborar una serie de preguntas y responder a partir de la lectura del mismo. ¿Qué recomendaciones darías tú a nuestros estudiantes que nos están sintonizando para que puedan resolver con eficiencia esa guía de aprendizaje? La primera sería que hagan una lectura detenida del texto. Después, que identifiquen aquellas ideas principales, secundarias. Cuando ya las tengan identificadas, que hagan una segunda lectura, para que en la segunda lectura se den cuenta de algunos detalles que no habían tomado en cuenta. Muy bien, así como poder identificar el tipo de lenguaje que se utiliza en el informe. La primera pregunta es en relación a qué medidas deben tomarse para reducir los efectos del cambio climático. Literalmente, en el texto podemos encontrar la siguiente respuesta. Se requiere estabilizar los gases de efecto invernadero en concentraciones cercanas a 450 de CO2.
Me parece, Francisca, que con toda la información que hemos visto sobre el informe y lo que fuimos a investigar, creo que el estudiantado estará preparado para hacer un informe y además conocerán que deben utilizar un lenguaje adecuado al momento de hacer un informe, así como lo acabamos de ver. Sí, Oliver. De hecho, aún nos hace falta en lo que resta de la sesión de aprendizaje poder definir cuáles son los pasos para una redacción exitosa, así como el proceso de escritura que deben llevar a cabo y algunas recomendaciones para la escritura de los párrafos. Pero antes no me resta más que agradecerte que me hayas acompañado en esta sesión de aprendizaje y que tal vez nos puedas acompañar en otra sesión. Está bien, muchas gracias y gracias a ustedes por invitarme a esta clase. ¿Sabías que A corresponde a la conjugación verbal de haber? Ejemplo, ya ha terminado la primavera. Y que, por otra parte, está a, cuya función es la de enlazar palabras, puesto que es una preposición. Iremos a celebrar el Día de la Tierra. Ahora que ya lo sabes, utiliza correctamente ambos términos. Ahora que ya hemos observado los ejemplos de informe y hemos analizado el tipo de lenguaje que se utiliza en el mismo, así como hemos detenidamente observado las preguntas a reflexionar en tu guía de autoaprendizaje, conviene reflexionar acerca del proceso de escritura. Lo primero que debemos tener en cuenta es que no todas las personas tienen el mismo propósito comunicativo ni el mismo estilo. En ese sentido, escribir con éxito un texto requiere de un proceso ordenado. A continuación, te presento a través de un video el proceso de escritura propuesto por Daniel Casani, filólogo español.
Como nos lo muestra el video que acabamos de observar, a escribir se aprende leyendo. Esto quiere decir que siempre es importante leer documentos, libros o artículos que nos permitan conocer cuál es el uso del lenguaje formal. Así bien, en tu guía de autoaprendizaje aparece el proceso de escritura. Veamos a continuación el proceso de escritura en el cuadro que te mostraré. Planeación. Formulación de objetivos a partir de la tipología textual. Generación de ideas a través de diferentes métodos. Redacción. Elaboración de una primera versión del texto. Redacción por párrafos utilizando elementos cohesivos. Uso de fuentes que respalden el documento. Revisión. Identificación de errores y aspectos generales que deban mejorarse. Características externas. Estructura, párrafos, oraciones. Características internas. Conectores textuales, puntuación, lenguaje, vocabulario. Reescritura. Reescritura del texto o porciones de este a partir de los errores o aspectos a mejorar identificados en la etapa de revisión. Elaboración de la versión final. Publicación. Leer o presentar el texto ante un público determinado. Por lo general, al terminar el proceso de escritura, creemos que todo finaliza cuando presentamos el documento escrito. Sin embargo, ello no es así. Finalizamos cuando hacemos una revisión minuciosa del mismo y estamos listos para publicarlo. Es decir, que estamos preparados para que otras personas puedan observar nuestro texto y decirnos en aquello que hemos acertado y aquello que debemos mejorar. Ahora bien, te presento a continuación un video sobre algunos aspectos para mejorar el lenguaje, así como la redacción de tu informe. Una de las habilidades comunicativas más importantes del ser humano es la escritura. Con ella tenemos la oportunidad de trascender y hacer que nuestro mensaje permanezca vigente, incluso después de nuestra muerte. Estas son las 5 fases del proceso de escritura. Planeación. Pensar lo que queremos decir, cómo, a quién y para qué. Esto nos permite organizar las ideas para hacer que el trabajo de escritura sea eficiente, es decir, que se aproveche al máximo el tiempo y los recursos. Redacción. Es básicamente pasar al papel lo que hemos trabajado en la primera fase. En este punto se escribe de acuerdo a la intención comunicativa, cuidando ser claros y concisos, respetando siempre las reglas de nuestra lengua. Revisión. Todo primer escrito se considera un borrador con gran potencial para mejorar. Es fundamental leer varias veces cualquier texto que redactamos. De esa forma podemos detectar errores ortográficos, omisiones de letras o faltas gramaticales. También tenemos oportunidad de eliminar expresiones repetidas o ajustar la extensión de los párrafos. Reescritura. Es la fase en la que se aplican las correcciones y se verifica que el texto cumpla con los criterios planteados en la primera etapa. Para las personas perfeccionistas, esta puede ser una fase difícil porque tendrán la tentación de cambiar una y otra vez para mejorar el escrito. Estilo. A escribir se aprende leyendo y para redactar grandes textos, primero debes nutrirte de grandes autores. Revisar obras literarias, clásicos del género dramático o incluso ensayos filosóficos nos ayuda a ir más allá de comunicar un mensaje correcto a nivel gramatical. Crear textos armónicos, amenos y agradables requiere de mucha práctica y cada autor tiene la tarea de desarrollar un estilo propio que sea su firma y sello de calidad. Seguir estas fases te facilitará la realización de escritos que, además de presentar tus ideas, sean muestra de tu esencia, principios, valores y capacidades. Ahora nos concentraremos concretamente en la redacción. Para comenzar debemos definir qué es redactar.
Redactar es escribir con un propósito comunicativo en mente. Redacción viene de dos palabras latinas, redactum, que significa compilar, y redigere, que significa poner en orden. Ahora bien, ¿cuáles son los pasos o pautas que nos permiten redactar? Veamos, la primera de ellas es pensar antes de escribir. Si bien es cierto, las palabras son importantes, pero son más importantes en la redacción las ideas. La segunda es ser claro y coherente. Utiliza las palabras precisas. No utilices perífrasis, no utilices cuantificadores como muy o mucho. Evita los adjetivos que no aportan mayor significado a tus expresiones. Por ejemplo, si te consultan qué piensas acerca de una película y tú dices es muy bonita, ¿qué quieres decir realmente con bonita? ¿Es entretenida? ¿Es amena? ¿Es interesante? Debes explicar tus afirmaciones. Ahora bien, a escribir se aprende leyendo. Lee. También es importante que escribas diariamente, que pidas a otros que lean lo que has escrito. Puedes también leer en voz alta tu texto. Redactar implica conocer los párrafos. Un párrafo es una porción de texto delimitada por una mayúscula y por un punto. Puede ser un punto y seguido, un punto y coma o un punto y final del cierre del párrafo. El párrafo tiene como núcleo una idea central, de la cual emanan otras ideas conocidas como ideas secundarias. Para redactar un párrafo, lo primero que debemos tener presente es cuál es nuestra idea central. De ella dependerán el resto de ideas. Para conocerlo mejor, veremos ahora un ejemplo retomado de un fragmento del discurso del Premio Nobel de la Paz Malala Yousafzai 2014. Veamos. La educación es una de las bendiciones de la vida y una de sus necesidades. Esta ha sido mi experiencia durante mis 17 años de vida. En mi hogar, en Swat Valley, al norte de Pakistán, siempre me ha gustado la escuela y aprender cosas nuevas. Recuerdo cómo mis amigas y yo decorábamos nuestras manos con henna en ocasiones especiales. En lugar de dibujar flores o diseños, pintábamos nuestras manos con fórmulas matemáticas y ecuaciones. Teníamos sed de educación porque nuestro futuro estaba allí, en aquella aula. Allí nos sentábamos y leíamos y aprendíamos juntas. Nos gustaban nuestros uniformes limpios y arreglados y nos sentábamos allí con los ojos llenos de grandes sueños. Queríamos que nuestros padres se sintieran orgullosos y demostrar que podíamos destacar en el estudio y alcanzar cosas que algunos piensan que solo pueden alcanzar los chicos. Como hemos podido observar en los ejemplos anteriores, en cada uno de ellos la idea principal aparece al inicio. Ahora observaremos un ejemplo donde la idea principal no está al inicio, sino que está en medio del párrafo. Veamos a continuación un ejemplo tomado de un fragmento del informe sobre el flujo migratorio en Centroamérica y República Dominicana. Veamos. La firma de los acuerdos de paz en 1992 marcó el fin de una guerra civil que costó más de 75,000 vidas y que desplazó a más de 1 millón de personas, así como destruyó la economía e infraestructura de El Salvador. Con el restablecimiento de la paz se pensó que se produciría una migración de retorno y una reducción de las tasas de emigración. Sin embargo, las restricciones económicas y políticas que enfrentaba el país eran significativas. A pesar de que los niveles económicos mejoraron, Acuña anota que el país continuó expulsando salvadoreños hacia el extranjero, principalmente hacia Estados Unidos.
Estas características marcan la segunda etapa de la migración salvadoreña contemporánea. Este último párrafo que acabamos de observar nos presenta ideas que contextualizan a la idea central, así como ideas de refuerzo e ideas de cierre. Además, nos presenta información importante acerca de las fuentes bibliográficas consultadas. Ahora bien, para finalizar, te propongo recapitular cuáles son las actividades más importantes de la semana. La primera de ellas es elaborar un informe acerca de una película que hayas visto con tu familia. La segunda es resolver las guías de lectura comprensiva, así como aquellos ejercicios que reflexionan acerca del proceso de escritura. Recuerda, escribir es un proceso genuino. Si bien es un proceso creativo, requiere de llevar ciertos pasos ordenados. Podemos volver sobre las ideas y sobre lo que hemos escrito para mejorarlo. Ahora bien, te recuerdo que las clases las puedes sintonizar en vivo a través de la página de Facebook de Canal 10 o bien volver sobre una clase que te interese para solventar dudas o para volverla a escuchar en el canal de YouTube Aprendamos en Casa. Recuerda cuidar tu salud y nos encontraremos en la próxima sesión de aprendizaje.